Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Buenas tardes. Muy bien, entonces continuamos con adquisición de señales cardíacas, la segunda parte. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Interpretación del registro electrocardiográfico por el análisis del vector cardíaco, utilidad del registro electrocardiográfico, equipo de registro, los electrocardiógrafos, los parámetros importantes de un electrocardiógrafo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ok, entonces, resulta que el conjunto de despolarizaciones que hay en el corazón forman también un vector que tiene que ver con un dipolo que se forma en el corazón, donde tenemos cargas negativas de un lado y cargas positivas del otro para trazar la misma convención que usamos en el vector de derivaciones, ¿no? Que iba de terminal negativa a terminal positiva. Entonces el corazón así está, hay partes del tejido que están sin despolarizarse o despolarizadas con una carga negativa, con un conjunto de cargas que no están despolarizadas, que tienen carga positiva. Y entonces, este vector está mostrando tanto la magnitud del potencial que se registra, como la dirección de ese global de comportamiento de cargas. Entonces, como se pueden imaginar, aquí se ve en el plano frontal, pero este es un vector cardíaco que se está moviendo en el tiempo, en todo el volumen, ¿no? En un espacio en 3 dimensiones, no nada más bidimensional. De tal manera que el potencial registrado es igual al producto punto entre el vector cardíaco y el vector de derivaciones. Producto punto, recordarán que se define como magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces yo tengo un vector cardíaco y si recuerdan de uno es un vector horizontal. Entonces es el producto punto de ese vector horizontal con respecto a en qué instante de tiempo está captando a este vector cardíaco. ¿Sí? El vector de derivaciones entonces es fijo durante toda la medición y el vector cardíaco es el que está cambiando en el tiempo. Ejemplo para el complejo QRS, ¿no? Estamos aquí dibujando ambos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y recordarán que la despolarización ventricular empieza por el espacio intraventricular, donde viene la información del nodo aurículo-ventricular, ¿no? Y que la comunicación con los ventrículos pues es a partir de la ramificación del haz de His. Entonces viene la onda despolarizante, que después se esparce toda esa onda despolarizante, que es la parte negra, la sombra. La sombra indica la parte del tejido que se está despolarizando. Esto es... Esta sombrita se hace a 0.1 segundos después de iniciada la despolarización ventricular, ¿no? De que llega la información al nodo auriculoventricular. Se hace esta sombra despolarizante, luego a 0.035 segundos ya se despolarizó todo este miocardio. A los 0.05 de segundo o 50 milisegundos ya está casi completamente despolarizado los ventrículos y finalmente para despolarizarse todo el ventrículo. Entonces pueden ir checando, este de aquí es el vector cardíaco, como marca una dirección
y una magnitud del vector cardíaco. ¿Sí? En esta dirección, cuando está con esta despolarización, aquí genera el promedio de dirección, dependiendo, repito, de las cargas negativas y cargas positivas que hay en los ventrículos. Luego, a los 50 milisegundos de iniciar la despolarización, el vector cardíaco se viene para acá, para posteriormente, pues cuando está todo despolarizado, ya no hay diferencia de cargas y entonces tenemos línea isoeléctrica. Entonces, podemos ver cómo se va formando el trazo del electrocardiograma, bueno, del complejo QRS, únicamente vamos a ver aquí. Si lo vemos en el plano frontal, ¿no? En el plano frontal hablábamos de que tengo derivación de 1 en un eje paralelo al eje X de un sistema de referencia tridimensional. Y luego aquí parte de 2 a 60 grados hacia abajo con respecto a D1 y luego otros 60 grados para D3, ¿no? Teniendo de este lado las partes positivas de la detección. Entonces, pues lo que tenemos es que el potencial registrado es el producto punto del vector cardíaco con el vector de derivaciones. Entonces, pues como es magnitud de ambos vectores, ¿no? Y multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos, pues cuando el coseno es 0 o cuando es más paralelo a alguna de las derivaciones, es la derivación que más grande ve el potencial. Entonces, por eso vemos aquí en D2, si pueden ver esta derivación, que es D2, aquí el potencial es más grande con respecto a lo que ve D1 y con respecto a lo que ve D3. Entonces, el vector cardíaco mandamos proyecciones hacia D1 y mandamos proyecciones hacia D2 y mandamos proyecciones, perdón, hacia D2 y hacia D3. Y entonces, ese es el potencial que se está registrando. Y entonces estamos muestreando un, por supuesto, comportamiento continuo en el tiempo, lo estamos muestreando, ¿no? Ya los primeros 10 milisegundos de iniciada la despolarización. El otro muestreo lo hacemos a los 35 milisegundos de iniciada la despolarización ventricular. Entonces el vector cardíaco ya está en esta posición, la magnitud es menor, pero sigue siendo derivación 2 la que más, con mayor amplitud la ve con respecto a D3 y con respecto a D1. Entonces, pues es menor que el potencial anterior si vemos D2, pero sigue siendo esta D2 la que con mayor amplitud la ve. Luego hacemos otro muestreo a los 50 milisegundos de iniciada la despolarización y tenemos el vector de este lado. Y entonces el vector lo ve, si sacamos la proyección hacia D1, pues lo ve positiva, pero si ya lo sacamos hacia D3, ya está en la parte negativa de la derivación D3, entonces D3 ya la está viendo como una deflexión negativa, ¿sí? Al igual que D2. D2 también la está viendo ya como una deflexión negativa de menor intensidad. Ahora es más paralela a D1, es la que lo muestra con mayor amplitud, D1 positivo. ¿Ok? Y para el último punto, aproximadamente 10 milisegundos después, o sea, como a los 60 milisegundos de iniciar la despolarización, y todo el tejido ventricular está despolarizado y entonces regresa a línea isoeléctrica y tiene un periodo de inactividad del ventrículo antes de iniciar la onda T, que es la repolarización ventricular, y que no sigue el mismo trayecto que sigue la despolarización ventricular. La repolarización sigue otra trayectoria tal que la forma de onda pues es completamente diferente, la forma de onda de la repolarización que la forma de onda de la despolarización. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Dudas? Ahí donde se vería el vector de las derivaciones, sí es el BD, ¿no?
El vector de derivaciones BD es este de 1, este es de 2 y este es de 3. Ah, o sea, esos siempre van a estar fijos. Sí, la medición está fija, los electrodos, ¿no? El que se está moviendo es el vector cardíaco. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, pues lo mismo podemos ver para la despolarización auricular, lo mismo podemos ver para la repolarización ventricular. Solamente hay que observar cómo se mueve el vector cardíaco. Y lo mismo podemos hacer aumentando la resolución del plano frontal con las derivaciones aumentadas, ABR, ABL y ABF. ¿Ok? Y podemos ver cuando cuando se acerca o cuando es más paralelo a alguna de las derivaciones. Esa es la derivación que lo va a ver con mayor amplitud el complejo QRS en el caso de la despolarización ventricular. Uh-huh. Esto es solo un ejemplo para la despolarización ventricular con las derivaciones bipolares. Ok, luego pasamos a la utilidad del registro electrocardiográfico. Esto no crean que es con la finalidad de que ustedes se vuelvan expertos en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Es únicamente para que reconozcan los patrones característicos, porque los tiene la señal electrocardiográfica, los patrones característicos de ciertas enfermedades y cómo cambia el vector cardíaco, el comportamiento del vector cardíaco, cuando sucede alguna enfermedad que altera el sistema de conducción eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, las isquemias miocárdicas, que son pues bastante frecuentes, son bastante frecuentes por un problema en el riego sanguíneo, ¿no? Un riego sanguíneo insuficiente del músculo cardíaco disminuye su metabolismo por 3 motivos diferentes. Le llega muy poco oxígeno, tiene un exceso de dióxido de carbono y falta de transporte de materiales nutritivos. Entonces, por ejemplo, está mostrado aquí en oscuro un problema ya en el sistema de conducción de esta parte del miocardio. Entonces, pues como comprenderán, esta parte de aquí no se va a despolarizar porque ya tiene un mal funcionamiento de células. Entonces, el vector cardíaco que hace rato les mostraba, pues se va a ver alterado porque aquí esta parte de tejido no va a contribuir. ¿Ok? Entonces, las flechitas marcan típicamente la derivación que observa ese problema y pueden ver como ya en el segmento ST no hay una línea isoeléctrica, hay un movimiento sobre la línea 0 de 0 volts hacia la parte negativa, así lo ven, derivación 1 y derivación 2. Y por ejemplo, la B4, que es la que está, el electrodo epicardial que está muy cerca del ventrículo izquierdo, que es donde está el daño, pues lo ve como una deflexión negativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, B1 y B2 no ven el problema, ¿no? Siguen viendo como normal, como si aparecieran normal. Sin embargo, algunas derivaciones empiezan a ver esta deflexión de la línea isoeléctrica. Este cambio que se espera, son patrones esperados de comportamientos normales. Ok, esa es la isquemia, que es bastante frecuente esta enfermedad, pues porque muchos sufrimos, me incluyo, de colesterol alto. Entonces, si no nos cuidamos, pues empezamos a taponear las arterias coronarias y eso empieza a generar un riego insuficiente sanguíneo, ¿no? Entonces, cuídense mucho, buena alimentación para no sufrir de isquemias cardíacas.
Otro problema que también es bastante común por el problema de alimentación que tenemos en México, y bueno, y en Estados Unidos, y ya casi en todo el mundo hay obesidad, es la hipertrofia ventricular izquierda. Esta hipertrofia ventricular izquierda, recuerden, el ventrículo izquierdo es el que tiene que hacer un esfuerzo de presión para mandar a la aorta a buena presión o a la presión normal, eyectar la sangre. Entonces, si hay, por ejemplo, la hipertrofia puede ser resultado de hipertensión, valvulitis aórtica, una inflamación en la válvula aórtica, insuficiencia mitral, obesidad y diversas deformidades cardíacas ya de origen congénito, pueden generar un agrandamiento como cualquier músculo esquelético, que como necesita hacer más esfuerzo, pues entonces se empieza a agrandar, se empieza a hacer una acumulación mayor de células. Entonces, pues lo que se observa, que pueden observar aquí en casi todas las derivaciones, pues es un aumento tremendo de la onda R con respecto a la onda P y con respecto a la onda T, ¿no? Pueden ver una onda R muy aumentada en todas las derivaciones, ¿sí? Tanto las del plano frontal como las del plano transverso. ¿Ok? De hecho, hasta acá en B6 hasta invirtió la onda T, ¿no? Aparece invertida. Y para ojos inexpertos pudieran ser electrocardiogramas normales. Y de hecho, pues sí, podría ser un electrocardiograma normal en maratonistas. Los maratonistas también desarrollan mucho su ventrículo izquierdo, pero pues en ellos se considera ondas R, donde se generan estas ondas R tremendas, pero eso sí es para sujetos sanos, ¿no? Los maratonistas. Ok. Esa fue la hipertrofia ventricular izquierda. También tenemos hipertrofia ventricular derecha. En este caso, esta desviación puede ser originada por estenosis de la válvula pulmonar, tetralogía de la válvula de Fallot, defecto del tabique intraventricular, aumento de la resistencia vascular pulmonar, como pueden intuir, ¿no? Cualquier problema en la arteria pulmonar, pues también va a generar que el ventrículo derecho haga un mayor esfuerzo y se desarrolle en forma anormal, el músculo, el miocardio. Entonces aquí la que observa este problema, pues es la precordial 1. La precordial 1, donde se esperaba una onda R negativa, pues aquí aparece como una onda R positiva. Y recordarán que el electrodo de la precordial 1 pues está ubicado del lado derecho del esternón, en el cuarto espacio intercostal. Entonces es el electrodo que está más cercano al problema y es el que está detectando de mayor forma el problema. Y por otro lado, B5 y B6, pues ya no lo ven como ondas positivas, sino se empiezan a generar, porque si recuerdan cuando vi los patrones normales de electrocardiografía en precordiales, empezaba con una onda R negativa que se iba haciendo más positiva, se iba agrandando, donde B4 la veía totalmente positiva y luego seguía positiva, pero se seguía haciendo un poquito más pequeño porque se alejan las derivaciones B5 y B6. Entonces, pues pueden ver cómo bajo este problema cardíaco se afectan las derivaciones, el patrón normal. También existe bloqueo completo de la ramificación de His, de la ramificación derecha, ¿no? La que va al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho. La despolarización sobre el ventrículo izquierdo se extiende más rápidamente que en el ventrículo derecho. Por lo tanto, la despolarización en ambos ventrículos no es sincronizada, ¿sí? Entonces, con esta propiedad que tienen las células cardíacas
de ser autorrítmicas. Entonces aquí, al perder la sincronía que ejerce el marcapasos, ¿no?, que manda la señal al nodo auriculoventricular, y donde aquí no hay comunicación con el ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho toma su propio paso. Y entonces es común, bueno, ver estos alargamientos de la onda R, de la S, ¿sí? Cómo se pierde el componente de alta frecuencia porque se están sumando dos despolarizaciones, siguen velocidades distintas, el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, y aquí se observa muy bien en B1 y en B2 como hay dos ondas R, una para el ventrículo izquierdo, que es la primera, y otra para el ventrículo derecho, que viene después. Sí, están desincronizadas, y es un patrón, pues, pues, bastante extraño ver un electrocardiograma de esta forma, ¿no? Hasta para nosotros, que somos ingenieros, no somos los expertos cardiólogos, podríamos diseñar un algoritmo de identificación de este problema, ¿no? Al identificar aquí dos ondas R casi traslapadas. Ok, ese es el bloqueo completo de la ramificación derecha. Luego tenemos el infarto anterior, que también es otro problema en México y en el mundo, bueno, y en Estados Unidos, donde hay una gran obesidad. Pues el aspecto diagnóstico más importante de este electrocardiograma es la corriente de lesión en la derivación torácica. Entonces es un infarto anterior, ¿sí? De la parte anterior del músculo cardíaco, y donde pueden ver este segmento ST, que es en la isquemia. En la isquemia empiezan las células a tener daño. En el infarto de plano se muere, todas las células están muertas ya, y ese es el grave problema del infarto, ¿no? Entonces, pues pueden ver notoriamente cómo la línea isoeléctrica se mueve en algunas derivaciones. Y bueno, lo podemos ver en las precordiales, que son las que están muy cerca de la zona anterior del corazón, cómo se pierde completamente la línea isoeléctrica, ¿sí? Ya dando patrones completamente anormales a nuestro trazo típico bonito del electrocardiograma. Y también hay infarto póstero inferior, en la parte de atrás del corazón, y en la parte inferior también las arterias coronarias pueden estar ya completamente ocluidas, y entonces generar una muerte de las células en la zona posterior inferior. Y entonces, pues nuevamente vemos patrones anormales, sobre todo en el segmento ST. Pueden ver cómo las precordiales casi no observan el problema, pero sí es posible verlo en la derivación 3, que tiene una derivación que va hacia el electrodo de tierra, y en ABF, que es otra de las derivaciones que están viendo con mayor cercanía un problema en la parte inferior del corazón. Y luego tenemos la pericarditis. Esto frecuentemente no hay evidencia de anormalidades en el registro electrocardiográfico, a excepción de una pequeña elevación en el nivel del segmento ST. Hay un alisamiento de la onda T y decremento de la magnitud del complejo QRS. Entonces pueden ver que pues, se ve ahí el conjunto de ondas típicas, pero como más aplanadas, ¿no? Entonces, pudiera no ser muy perceptible una pericarditis, que es una inflamación del pericardio, la última capa que rodea al corazón, al músculo cardíaco, que el miocardio es el único que tiene las células contráctiles. Y aquí donde se ve la sublevación del segmento ST en la derivación aumentada de brazo izquierdo. No son todas las cardiopatías, solamente son unas representativas, y además en grado alto, ¿no? Para poder ver bien el patrón para nosotros que somos
inexpertos en la identificación de estos padecimientos. Claro que el cardiólogo podrá también identificar niveles no tan acentuados de la enfermedad. Otras enfermedades son el bloqueo atrioventricular, un latido ectópico, sí, esta propiedad que tienen las células del miocardio de autorritmicidad, de automatismo, pues puede generar células por ahí que agarran su paso por ellas mismas. La palpitación atrial, que puede llevar a 200 o 300 latidos por minuto, de un reposo de 75 latidos por minuto, elevarlo hasta 200 o 300 latidos por minuto. Una fibrilación ventricular, una completa desincronización de las aurículas, del músculo auricular, o la fibrilación ventricular, que es lo más peligrosa, que todas las células del ventrículo laten a su paso, entonces no hay forma de eyectar la sangre al cuerpo. Entonces tiene que venir el desfibrilador a marcar el paso, a meter a un potencial muy alto a todo el corazón, para que darle chance al marcapasos de que nuevamente él tome el control de todo el sistema de conducción. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Continuamos. Entonces, en el capítulo pasado, pues vimos lo que es el diagrama bloques de un equipo de biopotenciales. Entonces, ¿qué podemos registrar con un equipo, con un buen amplificador que ofrezca una impedancia de entrada alta? Y un buen filtro, nosotros podemos registrar electrocardiografía, poniendo los electrodos en las debidas posiciones, ¿no? Si es únicamente para monitoreo, no es necesario usar el sistema estándar de las derivaciones bipolares, unipolares y las precordiales, no es necesario. Casi donde quiera que ponen un par de electrodos, se detecta la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, un amplificador de biopotenciales de uso general nos permite registrar actividad eléctrica cardíaca. ¿Okay? Si es para fines de diagnóstico, entonces pues tienen que caer en el estándar. Ok, pero entonces aquí vemos un equipo de un electrocardiógrafo y vemos que, porque se ven más módulos que los que vi en el capítulo pasado, pero veamos qué hace, ¿no? Aquí en la parte central observamos el preamplificador. Antes del preamplificador ubicamos pues el selector de derivaciones que les hablé en la clase pasada. No es cierto, ya les hablé, no es cierto, no les he hablado, no, viene posteriormente, discúlpenme, no les he hablado, viene un selector de derivaciones que es a partir de 4 electrodos colocados en los miembros superior e inferior y 6 electrodos ubicados en el tórax, o sea, 10 electrodos hay que poner, de ahí hay que seleccionar para sacar las 12 derivaciones, ¿sí? Con 10 electrodos sacamos 12 trazos distintos, que son nuestras 12 derivaciones para diagnóstico, para fines de diagnóstico. ¿Ok? Luego tenemos la parte de los circuitos de protección que sí les platiqué, que son de protección para el equipo. ¿Sí? Están los electrodos, ahí aquí se puede agregar un selector de cables sueltos, una alarma ahí indicando que hay un cable suelto, ¿no? Que este modulito pues es un identificador es un detector de ruido, porque cuando los cables están sueltos, entra mucho ruido de interferencia de 60 Hz y toda la interferencia que hay alrededor se mete al cable, ¿no? Entonces, al electrodo por tener el cable suelto.
Entonces, después del preamplificador, ya saben que necesitamos nuestro circuito de aislamiento. Esto sí es para la protección del paciente. Luego tenemos un amplificador manejador para manejar la señal dependiendo aquí del sistema de impresión, que aquí lo está mandando a una impresora. Después del circuito de aislamiento lo podemos mandar también a un convertidor analógico digital y guardar la información, la señal en memoria. Para acá arriba tenemos el manejador de pierna derecha que les platiqué que esto era útil para una alta relación, discúlpeme, no, para disminuir el voltaje en modo común. El manejador de pierna derecha, que es, como su nombre lo dice, va a dar al electrodo de pierna derecha. ¿Ok? ¿Y qué era el voltaje en modo común? ¿Recuerdan? Voltaje en modo común. ¿Ahí siguen? ¿O ya me abandonaron? No recuerdo. Aquí estamos. ¿No recuerdan el voltaje en modo común? ¿No les dice nada el voltaje en modo común? ¿No les dice nada el nombre? Voltaje en modo común. ¿No? ¿No les dice nada el voltaje en modo común? Pues es un voltaje que es común a los dos electrodos. Entonces, bajo un diferencial esperaríamos una señal de cero. Sin embargo, hay una razón de rechazo en modo común limitada y entonces no se elimina ese voltaje en modo común. Ok, continuamos. Y entonces por acá puede estar conectada a una microcomputadora que puede estar generando una señal de autocalibración. Puede haber un control de programa y un programa de análisis de electrocardiografía. Eso es lo que incorpora cuando conectamos una microcomputadora o un microprocesador al equipo, ¿no? Que pueden generar programas de análisis, desde una simple detección de frecuencia cardíaca hasta una detección de algún problema cardíaco, ¿no? Un sistema de despliegue y un teclado conectado a esa microcomputadora. El selector de derivaciones, entonces les comentaba que son de 10 electrodos, ¿no? Aquí 3 electrodos activos que me forman el triángulo de Einthoven, el electrodo de tierra ya son 4 y las 6 precordiales que están entrando aquí en B, aquí, entran a su preamplificador y vienen a dar a esta entrada. Entonces, recuerdan que habían visto que era una combinación de resistencias. Entonces, recordarán empezando por las precordiales, las de plano axial. Entonces pueden ver que aquí tienen una resistencia de 10 kilo ohms, que es un tercio de estas 3 resistencias. En este punto, en este nodo, en este nodo y en este nodo están entrando exactamente el electrodo de brazo izquierdo, el brazo derecho y pierna izquierda. Ahí está entrando la información directa del electrodo. Entonces, aquí pueden ver en la parte central, tenemos entonces el famoso centro del corazón según el padre de la electrocardiografía, que es Einthoven, ¿no? Entonces, una de las terminales a su amplificador diferencial viene directamente de este promedio que se le conoce como terminal de Wilson, a este punto que nos lleva al centro del corazón, que es el promedio de las 3 derivaciones, de los 3 electrodos de miembros, ¿ok? Y el otro electrodo pues viene directamente de el electrodo de succión que se coloca, que se coloca en el tórax, ¿ok? Y luego seguimos con
Las aumentadas. Las aumentadas es un resistor de 10 kiloohms y pueden ver cómo, les recuerdo, pues era el promedio para ABL. En el caso de ABL, pues era el promedio del electrodo de brazo derecho con pierna izquierda, y eso se está obteniendo en este nodo de aquí. El promedio de estos dos resistores, viene el electrodo de pierna izquierda y viene el electrodo de brazo derecho. Entonces, aquí en estos nodos tenemos los promedios de los dos brazos, en este del brazo izquierdo con la pierna izquierda y en este del brazo derecho con la pierna izquierda. Y de esa manera estamos sacando los potenciales, la diferencia de potenciales para medir las derivaciones. Y para sacar derivación de 1, pues lo sacamos directamente de aquí, de este nodo y este nodo, con misma ponderación de resistores, pasamos a D1, D2 lo obtenemos de este nodo y este nodo, y D3 de este nodo y este nodo. ¿Ok? Y eso es se necesita ¿cómo se llama? Un selector que me vaya haciendo las combinaciones de todas estas entradas que vienen de los electrodos. Ok, en la electrocardiografía ha necesitado estándares para la fabricación de equipos. Entonces, en los Estados Unidos existe el estándar de los dispositivos electrocardiográficos con fines de diagnóstico, que tiene una estandarización nacional americana, así se conoce, por sus siglas en inglés, ANSI, desarrollada por la Asociación para el Avance de los Instrumentos Médicos, que es el AMI, que es el estándar ANSI-AMI. Son dos estándares que van a oír mucho por ahí en su vida profesional, donde se ofrece un estándar para electrocardiógrafos que fue desarrollado por expresados intereses de profesionales de la salud, fabricantes y representantes del gobierno. Entonces, estos datos publicados en 1982, ya tiene mucho tiempo, dicen que la impedancia mínima de entrada de un electrocardiógrafo debe ser de 5 megaohms para frecuencias de arriba de 50 y 60 hercios. Una ganancia de 1000, un ancho de banda de 0.05 a 100 hercios para fines diagnósticos y de 0.5 a 40 hercios para fines de monitoreo. Una razón de rechazo en modo común de 86 decibelios como mínimo. Ok. Entonces, una vez que tenemos nuestro electrocardiógrafo y está debidamente estandarizado para poder distribuirse comercialmente, existe también otra variable o otro parámetro indicativo de algún problema en el sistema de conducción, que tiene que ver ya con la influencia del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha convertido en una herramienta muy importante en varias aplicaciones clínicas y en estudios fisiológicos del corazón. Se ha realizado un considerable esfuerzo en varias áreas del campo médico para correlacionar los parámetros de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con diferentes estados clínicos. ¿Sí? Las aplicaciones se encuentran en el estudio de los estados fisiológicos, dentro de los cuales está la evaluación de los efectos de estresores psicológicos y psicofisiológicos, ¿sí? Por esta influencia del sistema nervioso central sobre el latido, la velocidad del latido del corazón, y condiciones patológicas como la hipertensión, las enfermedades isquémicas y otras enfermedades cardiovasculares como la neuropatía diabética, etcétera, que afectan la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué es? Que la frecuencia cardíaca cambia latido a latido. ¿Ok? Y donde ha tomado también una relevancia clínica importante en obstetricia.
Entonces, la señal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tiene componentes determinísticos en forma de ritmos específicos. Y esta señal se puede cuantificar de varias maneras. Pueden medir, una vez, las primeras técnicas involucraban el cálculo de la desviación estándar de los intervalos de RR sobre un periodo definido. ¿Sí? Se mide el tiempo de latido a latido a partir de la onda R, que es la más grande, la más fácil de detectar, nada más con un comparador de ventana. O si lo hacen desde el punto de vista digital, pues obteniendo el pico más alto que hay en la señal. Entonces, de ahí miden el intervalo RR y pueden ver cómo latido a latido va cambiando, dando indicación de que está funcionando bien y que hay una buena regulación del sistema nervioso central. Entonces, podemos ver aquí bajo diferentes estados a un sujeto bajo estudio, donde pues aquí en promedio podemos ver que son latidos por minuto en el eje Y y segundos en el eje X. Entonces podemos ver cómo los latidos por minuto, que aunque en promedio parecen ser 75 latidos por minuto, hay una cierta variabilidad, que es el ruidito que rodea a los 75 latidos por minuto, ¿no? Entonces, lo podemos ver en un sujeto que está en reposo, cómo se comporta su variabilidad. En un sujeto que tiene respiración controlada, donde la variabilidad, pueden ver cómo crece en amplitud, más no en frecuencia. En frecuencia se sincroniza con la velocidad de la respiración, que es esa señal determinística que estamos observando aquí. Luego tenemos cómo aumenta la variabilidad, aquí sí, tanto en la frecuencia como en la amplitud, cuando el sujeto se para y aumenta, tiene una tendencia a aumentar ligeramente con respecto al que estaba en reposo, ¿sí? Aumenta casi, hay piquitos que llegan a 100 latidos por minuto. En ejercicio, definitivamente, pues ya estamos aquí aumentando y con una prueba de esfuerzo bastante grande, estamos aumentando arriba de 150 latidos por minuto. Y la fase de recuperación del ejercicio, donde ya está recuperándose, que está por abajo de los 150 latidos por minuto. Pero entonces no ha sido suficiente desde el punto de vista de ingeniería. Nuestra tarea es apoyar al médico desde el punto de vista técnico, hasta donde den nuestros conocimientos técnicos. Entonces en la UAM pues tenemos gran instrucción, digamos, con los cursos de procesamiento de señales hacia apoyar al médico con lo que sabemos desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues estudiar estas señales, no nada más en el dominio del tiempo, sino también en el dominio de la frecuencia, con la famosa transformada de Fourier, que podemos pasar y entonces estudiar para el mismo sujeto, las mismas señales, las pasamos al dominio de la frecuencia. Entonces estamos viendo ahora hercios acá en el eje de la X y potencia o energía en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces podemos ver para un sujeto acostado cómo tiene componentes de lo que se conoce como muy baja frecuencia, frecuencia baja y frecuencia media. ¿Sí? Para un sujeto acostado. Componentes en frecuencia. Esa aleatoriedad que se veía en la señal en el tiempo se ve aquí reflejada en estos componentes en frecuencia. ¿Ok? Entonces, tiene componentes de alta frecuencia en esta escala de frecuencias y componentes en baja frecuencia. Los componentes en alta frecuencia se han relacionado con el sistema nervioso parasimpático, que como ustedes recordarán, el sistema parasimpático baja la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y recordarán que el sujeto está acostado. Y también tiene un componente de frecuencia respiratoria. Y los componentes de baja frecuencia que tienen que ver con presión sanguínea, el tono vasomotor y la termorregulación. Es debido a eso que aparece en un sujeto acostado
este componente de baja frecuencia, disculpen. En la señal de respuesta controlada, como les indicaba acá arriba, donde se ve una única frecuencia ahí de gran energía, por eso se ve un pico único aquí cuando está bajo respiración controlada. Siguiendo la variabilidad, una única frecuencia. Para el sujeto parado hay un corrimiento hacia las bajas frecuencias, habiendo variabilidad, pero de baja frecuencia. Eso es en el sujeto parado. En el sujeto en ejercicio también hay, igual que el parado, sigue casi el mismo comportamiento, nada más se eliminan estos componentes de mediana frecuencia que tienen que ver con el reflejo barroreceptor. Esos desaparecen y se va todo el control hacia la baja frecuencia, que tiene que ver con esto de que tengo aquí abajo presión sanguínea, regulación de la presión sanguínea, tono vasomotor y termorregulación, ¿sí? Muy importantes durante el ejercicio. Y en la fase de recuperación podemos ver cómo hay una tendencia nuevamente a la parte de digamos, patrón control en la frecuencia, donde aparecen estos componentes de alta frecuencia. ¿Ok? Empiezan a aparecer en la fase de recuperación. Y entonces, el clínico pues puede analizar el comportamiento en el tiempo o el comportamiento en la frecuencia, ¿sí? Y emitir un diagnóstico de si ese sujeto tiene un buen control del sistema nervioso central o no. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? No, profesora. Ok. Yo sé que es mucho material, pero traten de obtener pues tips para mantener más o menos esta información, más o menos, que no se les olvide, ¿no? Para que traten de mantener la información en sus cabecitas para que la puedan utilizar posteriormente, ¿no? Bueno. Ok, entonces, para concluir, aunque el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca ha sido ampliamente estudiado, existen todavía cierto número de problemas aún sin resolver. No hay estándares clínicos, las no estacionalidades, es la variabilidad que presenta la señal de variabilidad, pueden afectar el procesamiento tradicional de señales cardíacas. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo nuestra transformada de Fourier pudiera verse limitada el uso de la misma, teniendo la necesidad de apoyarnos con otro tipo de procesamiento que no se ve a nivel pregrado, sino más bien a nivel posgrado. ¿Ok? No existe un consenso respecto a cuáles algoritmos se deben de aplicar para calcular los parámetros relevantes en el dominio del tiempo y o en el dominio de la frecuencia, que tiene que ver con esto que les comenté de las limitaciones que tienen ciertas técnicas de procesamiento. Y no está definido el manejo de la complejidad en el modelo para el mecanismo de generación de la señal de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, esa es la clase de hoy. Les pongo el estándar del American National Standard for Diagnostic Electrocardiographic Devices, o el estándar conocido como ANSI-AMI de 1982, y el libro de texto que les he estado incluyendo en el Virtuami la digitalización de este libro, que desgraciadamente ya no hay tiraje, se agotó. Pero pues ya lo tenemos digitalizado. ¿Alguna pregunta, chicos? No, ninguna, profesora. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No. Muy bien. Entonces dejo la clase por hoy
y nos vemos el jueves. Que tengan bonita tarde. Gracias igualmente. Gracias. Gracias igualmente, Gracias, profesora. igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.